Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de STEM Talent Girl. Hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de Verónica Pascual. Ella es la presidenta de la Fundación ASTI, la fundadora de STEM Talent Girl y actualmente es Global Solution Manager Autonomous Mobile Robotics en ABB. Ella es una gran experta en el mundo de la robótica y en el mundo de la industria 4.0, de lo que seguro que os va a contar durante la presentación. Ella cuenta con una sólida formación internacional en gestión y tecnología. Inicia su carrera en París y en Londres de la mano de un grupo industrial multinacional, Bouygues. En 2004 se incorpora en el proyecto empresarial familiar ASTI, y una vez ahí pasa por diferentes puestos de entrada de la compañía y 2 años más tarde, en el 2006, ocupa su dirección general. En el 2008 adquiere el 100% de las acciones de esta compañía familiar y a partir de ahí empieza un punto de inflexión tanto para la empresa como para ella, ¿no?, en su vida personal y profesional. Tras este paso, Verónica hace un proceso muy profundo de gestión del cambio que supuso un crecimiento muy grande en la facturación de la compañía, un impulso a su internacionalización y a su trabajo en investigación y desarrollo y en innovación. La empresa lo que hace es proveer soluciones logísticas automatizadas para grandes grupos industriales, ¿vale?, para mejorar la competitividad. Esto básicamente, para que lo podáis entender bien, aporta soluciones logísticas para automatizar procesos dentro de las industrias. Seguro que alguna vez habéis visto algún vídeo de algún almacén o alguna empresa con un montón de robots que mueven los productos de un sitio a otro. Bueno, pues ese tipo de robótica es la que ella aporta, ¿no? Actualmente, desde julio del año pasado, ASTI se ha integrado dentro del grupo ABB como su centro de soluciones globales de robótica móvil autónoma. Y como os decía, además de todo este currículum que os he contado, ella forma parte del miembro del Consejo de Administración de distintas compañías como GAM o Telefónica, además de ser del Consejo Social de la Universidad de Burgos, Caixa de Castilla y León y el Consejo Asesor de Imagine Bank. Así que después de esto ya podéis imaginaros el perfil tan potente que tiene Verónica. Y Verónica, estamos encantados de que estés aquí con nosotros y encantados de escucharte. Estás en tu casa, puedes activar el micro y la cámara cuando quieras. Aquí estoy, perdona, que me está dando un problema la cámara. Venga, ya me veis, ¿eh? Pues oye, encantada de estar esta tarde con todas vosotras y vosotros. Es un placer para mí, todo lo que estamos haciendo desde la Fundación y todo lo que podamos hacer para promocionar las ciencias y la tecnología, porque el futuro está en vosotras y creo que todos tenemos mucho que hacer para que ese futuro sea lo más próspero para todos y para eso parte, acaba y parte del talento. Así que hoy vamos a hablar de la industria 4.0, del talento 4.0. Por supuesto, os voy a hablar un poquito de robótica, porque bueno, pues es a lo que he dedicado casi los últimos 20 años de mi vida. Y pues nada, vamos a por ello y bueno, pues luego al final resuelvo todas las dudas que tengáis y todo lo que me vayáis poniendo en el chat, que estaré encantada de poderlo hacer. Comparto mi pantalla y vamos a por ello. Venga. Bueno, pues como os decía, muy buenas tardes a todas. Vamos a hablar hoy de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial. Ya se está trabajando en la quinta, ¿no?, en la quinta evolución industrial, pero bueno, todavía estamos muy inmersos en la cuarta, que sobre todo radica en cómo la digitalización está transformando completamente el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos y particularmente cómo está transformando la industria. Esta semana tuve la enorme oportunidad y para mí un privilegio, ¿no?, de poder ir a la clase de mi hijo de 8 años, que pude escapar y pude ir media hora a darles, a compartirles pues una charla sobre robótica.
Y claro, esta robótica que nosotros hacemos, que es una robótica para el uso industrial, y era pues ciertamente muy gracioso porque los niños pues ven lo que hay en las tiendas, ven los elementos que usan en casa o en el cole, ven la ropa que usan o las bicis o los patinetes, pero no tantas veces nos planteamos, ¿y esto cómo se fabrica? ¿No? ¿Cuál es el mundo industrial que hay detrás? Que es un mundo apasionante, que es relativamente poco conocido y que en gran medida yo lo asocio mucho a las pelis de Chaplin, ¿no? Esas pelis en las que se ve a la gente operar en una línea a un ritmo constante y casi deshumanizándose, porque lo que hacen es repetir una y otra vez la misma tarea. Y claro, todo esto es que no tiene nada que ver con el mundo de la industria actual, que además es un mundo pues súper interesante porque en este mundo de hiperflexibilidad, como vamos a ver a lo largo de mi ponencia, es extraordinariamente importante dotarnos de un tejido industrial, ¿no? De una industria que sea capaz de producir de manera flexible, pero de manera competitiva, pero con una componente muy elevada ¿no? de innovación y de aproximación a las necesidades del consumidor. Y ahí es justo a donde va todo el paradigma de la industria 4.0. Entonces, ¿de dónde viene Industria 4.0? Bueno, pues para aquellas que no lo conozcáis, bueno, pues esto viene de las diferentes eras de revolución industrial, ¿no? La primera tuvo que ver pues con la energía de vapor, que fue un cambio fenomenal, ¿no? Porque permitió serializar pues en muchos trabajos que antes pues, se hacían de manera individualizada y aprovechar, ¿no? La potencia de la máquina de vapor para impulsar para impulsar el agua y para, como digo, pues automatizar procesos que antes pues no eran automatizables. Fue un cambio muy radical, ¿no? Cada revolución hemos pensado que era pues un cambio total a lo que veníamos haciendo y así ha sido, y ahora estamos efectivamente inmersos de nuevo en otra gran revolución. La segunda revolución industrial tiene que ver con el uso de la energía eléctrica. Claro, con el uso de la energía eléctrica y con mucha sensórica derivada de la energía eléctrica, pues se habilita un nuevo modelo en el que poco a poco cada vez se le va dotando de mayor inteligencia, ¿no? Sobre todo conforme va evolucionando la sensórica y conforme van evolucionando los controladores a los que esa sensórica va conectada para poder dotar de mayor inteligencia, la inteligencia del momento, a las actuaciones industriales. Ahí hay muchísimo que contar, ¿no? Desde cómo fueron las primeras placas para programar, que en aquel momento no había ni programadores ni PCs, pero los primeros telares. Bueno, hay mucho que decir de cómo se fue transformando la industria con la aparición de la energía eléctrica, ¿no? Pasamos del vapor que hablábamos antes de la energía eléctrica y con ella la sensórica, la conectividad, y a partir de ahí pues pudiendo ir dando inteligencia a los inputs, a las entradas de esa sensórica. La tercera revolución industrial tiene pues está muy afectada por lo que es de manera general la robótica industrial. Y la cuarta revolución industrial es toda la que tiene que ver con la revolución de los datos. Y los datos son el nuevo petróleo del mundo. ¿Por qué? Porque ya no solamente se trata de repetir lo que se puede sistematizar, sino de hacer lo que se puede anticipar. ¿Y cómo anticipamos una acción que vamos a llevar a cabo? Pues esto es la sorpresa que muchos de nosotros podemos tener cada día cuando cogemos nuestro smartphone y parece que el smartphone pues, nos sugiere un sitio donde ir, o nos sugiere a alguien a quien llamar, o sugiere quién puede ser una llamada entrante que no tenemos registrada, bueno, porque ya está empezando a automatizar lo que es predecible más allá de lo que es sistemático. Entonces, esta cuarta revolución industrial, que todos conocemos muy bien porque somos todos parte de ello, pues en la nueva manera que tenemos de relacionarnos a través de las tribus digitales, en lugar de hablar por teléfono, o mis hijos ya, pues cuando les llamo por teléfono no entienden nada, porque me quieren ver en la cámara, ¿no? Me quieren ver ahí con imagen, pero pues muchas de vosotras o de vosotros pues probablemente ya hablar al teléfono, aunque sea con cámara, pues ocurrirá las menores veces, porque casi todo el rato os relacionáis a través de vuestras redes sociales, de vuestros chats. Entonces, hay una nueva manera de conectar. Y esa nueva manera de conectar, eminentemente digital, habilita también un nuevo modelo de conectividad con las máquinas. Tanto es así que a veces interactuamos en chats
con máquinas sin saber que son máquinas las que nos están contestando. Entonces, toda esa conectividad de las máquinas y en este entorno en el que estamos hablando, que es el entorno industrial, es el que permite no solamente tracear cómo están trabajando esas máquinas y tener eso que se llama ese gemelo digital de cómo se está operando un sistema, sino que permite también, en base al análisis de patrones históricos y viendo otros elementos de influencia de lo que está pasando en el contexto, permite anticipar cómo tienen que evolucionar la configuración de esas máquinas o cómo se tiene que evolucionar la caracterización de aquello que se está produciendo para que esté mejor preparado para lo que va a venir. Bueno, esto es todo el paradigma de la cuarta revolución industrial que vamos a escuchar con este vídeo. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education. New training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. A mí me parece que es extraordinariamente interesante. Podéis encontrarlo en YouTube. En la presentación tenéis el link. Y es muy interesante por todo lo que menciona, ¿no? Muchas de las cosas que os mencionaba en mi introducción y muchísimas más, de cómo el mundo está transformándose gracias a la digitalización, que está democratizando el acceso a mucha información y también haciendo efectivamente lo que antes era menos visible, mucho más visible, y de ahí hasta cambiando o afectando los códigos éticos con los que aceptamos aquello que estamos haciendo visible. Llevado al mundo de la industria, volviendo a la temática de la que os quería compartir hoy, ¿no? Industria 4.0, talento 4.0 y el mundo de la robótica, así como mi propia experiencia personal a lo largo de estos años, pues aterrizando ahora en la industria 4.0, esa cadena industrial, esa industria 4.0 lo que permite es, por un lado, dotar la industria
diferentes tecnologías que hacen que la misma, como decía antes, no solamente sea más competitiva, es decir, que funcione de manera más sincronizada, con procesos más interconectados y más eficientes, sino que el conjunto de la cadena de valor que trasciende a la industria en sí misma y que conecta a la industria con sus proveedores, pero también con el consumidor, estén mucho más interconectados y no solamente viviendo las necesidades del hoy, sino permitiéndose adelantar a las necesidades del mañana. Y eso se permite gracias, y está en la esencia de todo lo que estamos viviendo, gracias a, entre otras cosas, a la capacidad de computación, ¿no? Y cómo los microprocesadores han ido abaratando sus costes y en paralelo incrementando su capacidad de procesado. Eso lo que nos permite es dotar de sensórica, dotar de mucha más sensórica, con mucha más inteligencia, a muchos más equipamientos. Todo esto conectarlos a la nube. En la nube tenemos mucha más capacidad de computación y con esto podemos, bueno, pues hacer modelajes y poder hacer una mejor interpretación de los datos y de lo que estamos viviendo hoy, pero sobre todo, como digo, de aquello que podemos anticipar. Entonces, cuando hablamos de Industria 4.0, además de los diferentes elementos que hemos traído a la mesa hasta el momento, pues estamos hablando también, y como no puede ser de otra manera, ¿no? Y lo vuelvo a llevar a ese símil de cuando estáis hablando en Facebook o en otra red social, esa diferenciación a veces muy difícil de me está contestando una persona, me está contestando una máquina. Bueno, pues es fundamental que sepáis que en el mundo en el que vivimos y en el mundo en el que cada vez más vamos a vivir, la imagen que tenemos en pantalla, ¿no? De ese robot con ese robot humanoide con esa persona delante de un ordenador, pues cada vez se va a producir más, ¿no? Es una muy buena imagen simbólica de que es clave que aprendamos a trabajar con las máquinas. Es clave que aprendamos a maximizar el valor de la tecnología porque es la que nos va a dar un efecto multiplicador y es clave, por supuesto, que sepamos desarrollar, mantener y evolucionar la tecnología. Porque, claro, el que tiene el control de la tecnología tiene muchísimo poder en la sociedad actual. Por eso debemos entender que la tecnología no solamente viene de terceros, o sea, de otros países, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, sino que en España también se desarrolla tecnología muy diferencial y que nosotros podemos y debemos desarrollar carreras tecnológicas en las que tengamos ese control tecnológico y el control sobre su evolución, porque eso nos va a dar poder. Entonces, por un lado es el desarrollar la tecnología, es el evolucionar la tecnología y de manera amplia es saber trabajar con tecnología, saber que la tecnología viene a multiplicarnos y saber encontrar cuál es el mejor setup, ¿no? La mejor configuración para maximizar el valor que la tecnología nos puede aportar para poder generar en su conjunto mucho más valor, ¿no? Porque tiene ese efecto multiplicador mezclando las capacidades tecnológicas y las capacidades humanas. Lo que os pongo ahora es un vídeo, voy a bajar el sonido y eso es lo que de cómo está cambiando este entorno industrial. Este es un vídeo que además afecta a muchas cosas que muchos de vosotros seguro conocéis. Por ejemplo, cuando vamos a visitar a PSA, cuando vamos a visitar, perdón, a un concesionario para ir a comprar un coche y probablemente lo hayáis hecho con vuestros padres, con vuestros hermanos, primos o amigos, ¿no? Que es, bueno, el modelo tradicional de configurar el coche está evolucionando muchísimo, cada vez más se va a tender a tener una experiencia que nos permita visualizar cómo es esa configuración y poderla experimentar a través de la digitalización y una vez ese coche o ese elemento, ese vehículo configurado, pues que se genere automáticamente el pedido a la cadena de valor. Eso ya permite una conexión directa entre el fabricante y el consumidor final, lo cual es un cambio radical sobre el modelo de trabajo actual. Una vez esa orden de fabricación llega a la industria conforme a esa configuración que ha hecho directamente el consumidor, pues todas las máquinas se ponen a trabajar conforme a una planificación industrial que está digitalizada y que permite aprovechar la potencia de las diferentes tecnologías de las que antes os hablaba. Hace un momento veíamos grandes impresoras 3D porque ya hay muchas piezas que se van a fabricar gracias a esta impresión 3D, frente a los modelos más tradicionales de estampado o de inyección que conllevaban que las líneas, ¿no? que los volúmenes de producción tuvieran que ser mucho mayores para ser rentables. Estamos viendo también, y lo veis en pantalla, algo que por supuesto, como no puede ser de otra manera, me chifla, que es ver que todo está montado sobre vehículos sin conductor, ¿no? Sobre robots móviles, que son los que conectan todos los procesos, conectan las piezas que se van a llevar a la línea de producción y que son incluso la base del propio coche que se está construyendo. Ya no vemos esas líneas de producción
producción del pasado. Vemos cada vez entornos más amplios, más blancos, con más luz, más espaciosos, en los que hay menos infraestructura física y en los que, gracias a toda la tecnología que tenemos y que vamos a tener, pues permite interactuar todos estos elementos para esa fabricación muy a medida, conforme a la configuración casi única que hace aquel que va a comprar su coche. Estamos viendo en el vídeo diferentes tecnologías de virtualización, estamos de hibridización, ¿no?, para dar mayores capacidades al ser humano en capacidad de llegar a un alcance, a llegar a zonas que no son alcanzables, a poder ver cosas que no están al alcance de la simple vista, de poder interactuar de otra manera con las máquinas, como decía, para maximizar el poder del alcance del ser humano y así poder aportar mucho más valor, mucha más customización y que ese cliente final tenga esa experiencia que tenía cuando estaba conectado con sus gafas 3D y estaba configurando su coche del futuro, pues que sea el que recibe cuando le llega ese coche. ¿Y por qué este vídeo es importante para mí? Bueno, pues lo es porque mucha industria está trabajando en esa imagen de cómo vamos a trabajar el día de mañana, ¿no?, de cómo tienen que evolucionar sus plantas y de cómo tienen que maximizar el valor de la tecnología para evolucionar su modelo productivo actual, para ser muchísimo más flexibles, muchísimo más aptos a la customización y a la aportación de valor singular que cada uno de nosotros como humanos requerimos de esa industria. El mundo está cambiando mucho. Lo estamos viviendo ahora, como no puede ser de otra manera, además por las situaciones geopolíticas que estamos viviendo y también por la situación que ha provocado el COVID, pero la realidad es que hay muchísima industria que a lo largo de los años se ha desplazado a centros de bajo coste, a Asia, a centros en algunos puntos de África o del norte de África, y la realidad es que gracias a la tecnología tenemos y gracias también a los cambios macroeconómicos que están ocurriendo, que están provocando una aceleración, tenemos una oportunidad a nivel de Europa de volver a atraer a mucha industria que se desplazó en su día y poder hacer industrias más pequeñas, más tecnificadas, mucho más cerca del consumidor y que estén haciendo, como digo, esos productos mucho más adaptados. Os voy a contar algunos otros ejemplos, ¿no?, de digitalización y de cómo esto afecta a los productos de manera amplia y a la industria en particular. Estamos viendo desde ejemplos en los que zapatillas, ¿no?, tener zapatillas conectadas con diferente sensórica que se conecta con nuestro smartphone y nos indica que, oye, no estamos pisando bien cuando estamos saliendo a correr y que si evolucionamos la pisada podríamos correr mejor y además ser más beneficioso para nuestro cuerpo. Estamos hablando de prendas conectadas que nos permiten controlar muchos elementos de nuestro cuerpo, ¿no?, relacionados con la temperatura, con la sudoración, con la postura y que pueden estar conectados con todos los equipamientos digitales que tenemos para así tener una propuesta de valor mucho más conectada. Estamos hablando, vemos la imagen de los coches y quién iba a decir, ¿no?, que ahora una gran parte de la gestión del tráfico se puede hacer por el simple hecho de que cada persona tiene uno o dos móviles, esos móviles están emitiendo y de esta manera sabemos dónde se están produciendo las concentraciones en las carreteras. Pero dotar a los limpiaparabrisas, por ejemplo, de chips IoT, pues nos permite también saber que cuando los limpiaparabrisas se están moviendo y eso nos permite también tener más información de cuáles son las condiciones climáticas y cuál es la intensidad de lluvia que hay en diferentes puntos, porque se conecta, ¿no?, al conjunto de elementos que comunica el vehículo. Y esto lo podemos llevar a tantas escalas como queramos, la conectividad de todos los sistemas de energía y de todas las cadenas energéticas para que en función de cuáles sean las condiciones climáticas y de cuáles sean los históricos de consumo de un día determinado, en función de los patrones de comportamiento de los ciudadanos, combinadas esas condiciones externas e internas, ¿no?, y de comportamiento, pues que podamos activar las centrales eléctricas que sean más nuevas y que por ende sean más eficientes en la generación de la energía, haciendo además pues así una economía circular más eficiente. Son muchísimos los ámbitos en los que la digitalización y la industria 4.0 está transformando el mundo. Cada vez vamos a hablar más y vamos a ver más de relojes conectados que están midiendo cómo dormimos en la noche, que se conectan con nuestra alarma y que pueden hasta tomar determinadas decisiones dentro de unos rangos del rango de decisión que les permitamos dar para identificar cuándo por la mañana
cuando suena esa alarma, cuando debería sonar esa alarma, en qué momento de nuestro flujo REM estamos, ¿no? de nuestras curvas de sueño profundo estamos, y despertarnos en el momento más apto, porque en función del tráfico todavía llegamos a nuestro siguiente destino, pero podemos dormir 10 minutos más y despertarnos en otro ciclo de nuestro sueño, lo cual nos permite estar más descansados. O controlar la música que hay en nuestra vivienda en función de cómo estamos de cómo el sistema detecta que va a ser nuestro estado de ánimo en función de en qué momento de nuestro ciclo REM nos ha despertado, ¿no? Hay muchísimas cosas que están pasando y que están pasando casi en la sutilidad, porque poco a poco no nos vamos dando cuenta de que cada vez más somos un smartphone en las manos de un humano, ¿no? Y que ese smartphone con piernas pues cada vez está dotándose de más inteligencia, porque cada vez tiene más sensórica, relojes y otras sensóricas en las casas, que nos permite tener mucha más información de nuestros hábitos de comportamiento y de nuestra situación emocional, para con esto pues podernos provocar mayor valor y mayor, digamos, mayor servicio, ¿no? Y mayor anticipación, como decía antes. Siguiendo con más ejemplos cotidianos, ¿no? Aquí tenéis la foto de bueno, pues una conferencia en el ámbito de la alimentación que daba en España. Estoy hablando ahí con un empresario del mundo de las galletas, un gran fabricante de galletas y de pan y de harina, una magnífica persona, con la que estábamos conversando, ¿no? De la digitalización, de cómo se está transformando la industria, del cambio profundo que estamos viviendo. Y curiosamente, cuando me bajo de ese gran teatro en Bilbao en el que estábamos, estoy bajando por las escaleras, agarro mi móvil y veo que en la app de ese evento, donde había un chat donde la gente iba haciendo comentarios, pues me suben una foto, eso en tiempo real, en la que veo pues una galleta con mi foto. Oye, pues ya una sorpresa que esto llegara mientras yo misma estaba durante mi ponencia. Y esto era un jueves, el lunes seguí de viaje, el lunes llego a la oficina y me encuentro en la oficina pues esa caja de galletas con mi foto impresa, ¿no? Bueno, pues es esta mezcla de digitalización con el mundo más cotidiano, ¿no? Con el mundo lo más cerca posible de nosotros, y en este sentido lo llevo de por cotidiano, por ejemplo, lo que es el mundo de la alimentación. Pero esa hibridización la vamos a ver cada vez más también en otros ámbitos, como por ejemplo es que vayamos a comprar yogures que ya tengan la medicina que necesitan nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con esa hibridización del mundo del fármaco y el mundo de la alimentación. Vamos a ver mucho más estas customizaciones a medida de producto, ¿no? Como nos pasa nos puede pasar con el champú, ¿no? Que nos tomen una muestra en la peluquería, o que incluso tengamos algún tipo de dispositivo IoT en nuestra casa que permita hacer una toma de muestras y que permita comunicar directamente con aquel que fabrica esos productos y que nos proponga una propuesta de valor más apta a la situación de nuestro cabello en este momento actual y conforme a las condiciones climáticas y también de estrés que hacen que el cabello se seque de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto está llegando muy cerca de nosotros y cada vez lo vamos a ver más. Por eso, esa cuarta revolución industrial, como decía antes, que tiene muchísimo que ver con cómo se consume, con cómo se conecta con el consumidor, con cómo las personas y las máquinas colaboramos juntos y con cómo extraemos petróleo de esos datos, que son los que nos permiten anticiparnos y mezclar mucha más información para tener mucha más inteligencia. Es en este mundo del talento 4.0, pues un mundo en el que las personas tenemos también que cambiar, porque no podemos ser las mismas personas, porque el mundo es mucho más rico en capacidad tecnológica y en aportación de valor. Entonces nosotros también tenemos que evolucionar para ser capaces de exprimir esta oportunidad. Y ahí es donde el talento 4.0 pues tiene que tener una evolución cada vez más relevante en materia de competencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, que conocéis muy bien porque soy miembro de este proyecto, ¿no? De este programa STEM Talent Girl, y también esa actitud y cercanía digital, esa creatividad, esa capacidad de innovación que se desarrolla cada vez de maneras más evolucionadas que nos permiten, que radican en la interactuación tecnológica. Hay muchos datos que son muy interesantes, ¿no? Vemos esta imagen tan graciosa de estos niños del futuro
bueno, con teléfonos del pasado, pero que miran los libros como diciendo ¿qué es esto?, ¿no? Porque yo ya no conozco un libro en papel, pues porque yo ya lo veo todo digital. Bueno, pues es un ejemplo simbólico, gracias a Dios los libros en papel siguen funcionando, aunque también los digitales nos están aportando mucho valor, pero lo que quiere decir es que hay muchísimos puestos de trabajo que se están creando, que se van a crear y que ni tan siquiera conocemos en qué van a consistir. Muchas de vosotras vais a trabajar en puestos de trabajo que hoy no existen. ¿Y esto qué es lo que significa? Que ya no nos vamos a preparar como nos preparamos nosotros o se prepararon nuestros padres o nuestros abuelos para una determinada profesión, sino que nuestra vida va a ser una vida en la formación, en la que estamos constantemente adquiriendo nuevas competencias y en las que estamos constantemente descubriendo, gracias a esta interactuación de tecnología y del ser humano, estamos descubriendo y elaborando pues, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de actuar y nuevas formas de aportar valor a la sociedad. En esa misma dirección pues se habla, ¿no?, de cuáles son las profesiones más demandadas, pues los ingenieros de Smart Factory, los expertos en innovación digital, los científicos de datos, los científicos del Big Data, los expertos en usabilidad, tan importante, ¿no?, que es todo aquello con lo que interactuamos que sea muy fácilmente usable, que no nos cueste nada usarlo, que cueste muy poco y haya que dar muy poca competencia al usuario para que pueda maximizar aquello que está usando, ¿no?, en materia tecnológica. Bueno, pues esto son unas de las profesiones que son importantes hoy, pero que, como digo, hay muchas más profesiones nuevas que son las que están saliendo a mercado y eso, 8 de cada 10 jóvenes, ¿no?, como dice la imagen, de entre 20 y 30 años, encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital y probablemente es un empleo que ni tan siquiera exista a día de hoy. Entonces, a nivel general, y por eso de ahí nace STEM Talent Girl, nosotros no tenemos como tal una estrategia país con una visión de largo plazo, ¿no?, como puedan tener otros países, como es el caso de China, en el que ven a 40 años vista y digan dónde tengo que estar en función de cómo está evolucionando el mundo y de cómo está evolucionando la tecnología, dónde tienen que estar mis ciudadanos para con esto apoyar que aprendan otra serie de competencias que son las que van a necesitar, puesto que ya digo, no te preparas para un puesto de trabajo, sino que te preparas para unas competencias y para una carrera formativa vitalicia, cómo tenemos que evolucionar para estar preparados para el mundo que nos viene y para, como país, como sociedad, pues ser capaces de aportar valor y de generar valor a lo largo de este camino. Entonces, lo que veíamos a nivel de fundación es que las matrículas en carreras STEM pues no paran de bajar y que, en particular, la mujer es una gran desaparecida de esta era tecnológica. ¿Por qué? Bueno, por diferentes elementos, ¿no?, como son societarios, el modelo educativo, que tiene una componente muy grande teórica y poco aplicativa, los conceptos que se atribuyen a las mujeres en el ámbito profundamente tecnológico, bueno, en general a las personas, pero que las mujeres de alguna manera parece que interpretamos más en edades tempranas y que decimos, bueno, esto es como de raritos y yo no quiero ser apercibido como un rarito, porque a lo mejor no estamos viendo, como ese vídeo que veíamos antes, el poder que tiene la tecnología y cómo estamos transformando el mundo a través de la tecnología y que todas nosotras no solamente tenemos espacio en el ámbito tecnológico, sino que tenemos una capacidad de poder liderar un mundo que cambia y en el que tenemos muchísimo que decir. Por eso se creó precisamente STEM Talent Girl. Y de aquí, si me permitís, pues quiero acabar mi ponencia con una parte más personal, ¿no? Siempre mi compromiso con la Fundación ha sido compartir cosas más allá de lo que veo del ámbito de la industria 4.0, del talento 4.0, de la robótica, de la que os voy a hablar un poco ahora, pero es también pues cómo la persona evoluciona, ¿no? Porque yo soy una STEM Talent Girl, en el sentido de que yo soy una niña a la que le encantaban las mates y la física, que hubiera podido estudiar 1000 cosas, pero decidí estudiar ingeniería y que estoy muy contenta del camino que tomé y estoy muy contenta de lo que veo que va a venir y de cómo tengo que seguir evolucionando. Por eso esto os lo quiero compartir bueno, pues por si os puede servir en los procesos de reflexión en los que seguramente estáis de cara en el pensamiento hacia vuestro futuro. Entonces, yo soy hija de un papá español y de una mamá francesa. Mi hermana nació en Suiza. Volvimos a Barcelona, donde yo nací cuando era apenas un bebé y me mudé muy pronto a Burgos con 2 años. Y ahí desarrollé mi vida, unos cuantos años de mi vida, sabiendo que mis padres eran empresarios o emprendedores, depende con el palabra que queramos usar. Y entonces eso lo que permitió es que desde una edad muy temprana pues yo viajara muchísimo, porque bueno, iba mucho a pasar tiempo con mis abuelos a Francia y con mi familia allí,
Luego, en cuanto ya pude, con 11 años, me fui a hacer mi primera estancia internacional sola. O sea, internacional había hecho mucho en Francia, pero fuera, digamos, fuera del ámbito de mi familia, viviendo con familias, con host families, ¿no? Con familias de acogida. Y ahí, pues, tuve la oportunidad entre los 3 y los 18 años, ¿no? De vivir en 6 países, de estar con 5 familias distintas de acogida, lo cual fue, pues, muy interesante dentro de mi trayectoria porque me permitió conocer culturas muy variadas, aparte de otras lenguas. La lengua es importante porque, por supuesto, es un vehículo, pero quizás más importante aún que la lengua es la mentalidad y la cultura, ¿no? Y saber ver los problemas desde distintos ángulos y saber entender que no todo el mundo ve las cosas de nuestra sola manera y poderte cambiar esas gafas o poder tomar conciencia de esos modelos mentales que te da la cultura y que te da esas diferencias, ¿no? de cultura y de formación y de educación que se dan en los diferentes países y dentro de los mismos países, pues en las diferentes, por supuesto, nacionalidades, incluso familias. Entonces, yo estudié, luego volví a España a estudiar Ingeniería Aeronáutica, carrera que estudié en la Universidad Politécnica en Madrid. Cuando estaba acabando la carrera me fui a hacer el MBA, que hice un MBA en alternancia, se llama, que es un MBA es una carrera en una formación de negocio y de gestión administrativa. Esto era importante porque yo en la carrera, aunque hice economía, hice muy poca economía y es sin duda alguna muy relevante pues entender la parte tecnológica, pero también entender cómo esto se convierte a valor, ¿no? Y el valor al final se tangibiliza en gestión económica. Entonces, aparte de todo lo que tiene que ver con gestión de personas, gestión de proyectos. Entonces, bueno, hice el MBA, que lo hice en París, un MBA dedicado específicamente a ingenieros, porque todos, digamos, en cierta manera teníamos, y esto ya es pues, hace casi 20 años, la misma tara, ¿no? En materia de desarrollo económico. Mientras hacía el MBA trabajaba para una constructora, Bouygues, y además hacía el proyecto fin de carrera que hice por las noches y que bueno, pues, pude presentar unos meses más tarde, cerrar así la carrera y luego acabar el MBA, seguir trabajando con Bouygues y estaba mudándome con ellos a Inglaterra para formar un spin-off financiero, precisamente para poder buscar las fórmulas de financiación de los edificios públicos que construíamos para sus clientes del gobierno de Gran Bretaña, cuando tuve la llamada de mi familia, ¿no? Me llamaron de mi casa porque había ciertos problemas en la empresa familiar, ASTI, y entonces yo dejé mi carrera y volví a España. Llegué a un acuerdo con mis padres para tomar no iba a decir tomar el relevo, pero no es cierto, para ayudar en la familia y para ayudar en la empresa, sobre todo para recuperar pues la buena situación en la compañía y a partir de ahí que se le diera continuidad al negocio como mejor se estipulara. Entonces, eso es lo que hice, lo hice durante 2 años y a partir de ahí pues tomé otras decisiones, ¿no? La verdad que lo que yo venía a hacer, que era ayudar en un negocio que yo identificaba que era de la familia y por ende yo lo quería porque era el de la familia, pero que no iba tanto conmigo y que veía más como un expertador externo que quiere ayudar, a de repente pues enamorarse del valor del negocio, enamorarse de lo que significa el cambio industrial que estábamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, entender el valor de la tecnología en ese ámbito industrial, entender cómo podemos cambiar el mundo, porque si cambiamos la industria y cómo la industria se relaciona con sus consumidores y cómo automatiza sus procesos, tenemos muchísimo valor que poder aportar. Y entonces, desde esta perspectiva, pues decidí comprar la compañía, llegué a un acuerdo con mis padres, compré la empresa y bueno, a partir de ahí iniciar un camino de transformación hacia el mundo de la robótica móvil o los AGVs, vehículos de guiado automático, los vehículos sin conductor, con los que, bueno, que son esos que veíamos en los vídeos de PSA antes, ¿no? De Peugeot, y que vamos a ver en un vídeo a continuación. ASTI Mobile Robotics es una compañía fundada en Burgos por Ángel Pascual y Colette Boé. Desde sus inicios, su misión ha sido y es ayudar a sus clientes a ser más competitivos. La empresa fue creciendo y en 2002 se trasladó a sus actuales instalaciones. Verónica Pascual, miembro de la segunda generación, se incorporó a la compañía en 2003 y tras pasar por distintos puestos, 5 años más tarde, adquirió el 100% de sus acciones. En 2017, ASTI creó su filial francesa y en 2019 creció de manera inorgánica en Alemania y Estados Unidos, consolidando así su posición de liderazgo en Europa y creando las bases para su expansión en el continente americano.
ASTI Mobile Robotics ha experimentado un crecimiento continuo, multiplicando por 13 la facturación, triplicando sus exportaciones y multiplicando por 8 su equipo en la última década. ASTI diseña, desarrolla, fabrica, implementa y mantiene sistemas de vehículos de guiado automático. Es el fabricante de robótica móvil líder de Europa en los últimos 5 años, según el ranking publicado por la Universidad de Hannover. En la actualidad tiene una flota de más de 6.000 robots móviles producidos e instalados en todo el mundo. Cuenta con el portfolio más amplio del mercado. Opera en una veintena de países y es especialista en las industrias más exigentes: automoción, alimentación, cosmética, farma, retail y logística, entre otros. Con una fuerte inversión en soluciones tecnológicamente avanzadas y de carácter propietario, desarrolla tecnología de vanguardia, eficiente, flexible, conectada y segura para el funcionamiento de su robótica móvil en cualquier sistema industrial. Conscientes del poder de los datos, la compañía ha llevado a cabo una fuerte apuesta por la conectividad industrial y el análisis de datos proporcionados por los vehículos autónomos, optimizando operaciones y procesos y facilitando la mejor toma de decisiones a través de la comunicación y la trazabilidad en tiempo real basados en su plataforma en la nube. La cuarta revolución industrial requiere talento y tecnología. La incorporación y desarrollo del talento es una de las claves del éxito de ASTI. El talento internacional de ASTI Mobile Robotics está formado por cerca de 400 personas provenientes de 13 nacionalidades y culturas distintas en sus sedes de Burgos, Madrid, Mulhouse y Berlín. ASTI tiene un importante compromiso con el entorno local y regional, favoreciendo la creación de empleo, la colaboración con las universidades y centros educativos, posicionando a Burgos como punto de atracción del talento tecnológico y digital. En 2017 creó su propia fundación para apoyar activamente el cambio social derivado de la transformación digital. Esta misión se ha hecho realidad gracias al desarrollo del talento en el ámbito tecnológico en edades tempranas, desde un modelo de innovación abierta y colaboración público-privada. Firmes creyentes de la importancia de la automatización flexible y coherentes con su visión estratégica de convertirse en un referente mundial en robótica móvil, en agosto de 2021, ASTI Mobile Robotics se integró dentro del grupo ABB con el objetivo de incrementar su alcance global, en particular en Estados Unidos y China, ampliar su capacidad productiva y redoblar sus esfuerzos en innovación. Burgos se convertirá en la sede principal del Centro de Solución Global de Robótica Móvil Autónoma, dentro de ABB Robotics, liderado por Verónica Pascual. Con esta unión, se convierte en la única compañía capaz de ofrecer al mercado un portfolio completo de soluciones flexibles de automatización para la nueva generación industrial. Bienvenidos a la nueva etapa del viaje de ASTI Mobile Robotics. Bueno, pues aquí os cuenta un poco la historia de la compañía, ¿no? La historia de cómo ha ido evolucionando, de cómo nos hemos transformado, de cómo hemos crecido a nivel internacional, de cómo hemos superado tantos miedos, ¿no? Porque al final la vida es un camino de transformación y es un camino también de toma de conciencia de cuáles son las emociones que vamos generando y despertando en el camino de esa transformación y de cómo cada uno de nosotros tenemos que cambiar para permitir que los proyectos en los que estamos involucrados también cambien con nosotros. Entonces, como decía a la finalización del vídeo, el año pasado, en el mes de agosto, hace pues ahora poco más de medio año, nos incorporamos en ABB. ABB es una compañía pues, muy relevante, cotizada en la Bolsa de Nueva York, que trabaja en el ámbito tecnológico, y nos incorporamos en una de sus ramas, que es la rama de robótica, desarrollando para ellos, porque ellos no hacían nada relativo a la robótica móvil, pues desarrollando una estrategia conjunta en la que maximizamos el valor de la robótica móvil con todo lo que tiene que ver con la robótica, con la cobótica y con la robótica industrial. En la combinación de ambos, pues vemos que hay muchísimo valor que poder aportar a la industria, y además pues para ASTI es un movimiento fenomenal en el camino de nuestra visión. El sueño siempre fue ser un actor de referencia global en el ámbito de la robótica móvil, siempre ha sido ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos y más flexibles, y para eso subirnos a un portaaviones como es ABB y trabajar conjuntamente con sus capacidades y con su presencia territorial, más con su declarada apuesta por el
desarrollo tecnológico pues es muy importante para prepararnos para un futuro pues mucho más ambicioso y que está al servicio de esa visión de ser un referente global en la robótica móvil y en este sentido en la robótica en un sentido amplio. Aquí veis un vídeo de precisamente combinatoria, ¿no?, de robótica móvil con robótica antropomórfica. Choice for ABB's automation solutions. With our acquisition of ASTI, ABB will become the only company to offer a complete portfolio for the next generation of flexible automation. ABB and ASTI have a vision that has a perfect match together, since we both seek to help our customers become more flexible and have better workspaces through automation. AMRs are key elements to achieve the highest degree of flexibility because they enable flexible internal transport. These will be key cornerstones of not only factories, but logistics centers, hospitals, to achieve the next level of efficiency. This acquisition is a key milestone for ABB's growth strategy and gives us a complete automation portfolio unique in the industry. Bueno, pues a lo largo de los años la compañía creció mucho, de ser una compañía fundamentalmente nacional a crecer a más de 20 países, como decía el vídeo. También crecimos mucho en talla, en facturación, en equipo humano. Hoy somos casi 400 personas y bueno, pues quería también contaros que a lo largo de ese viaje de la vida pues he podido viajar mucho, también, como os decía antes, ¿no?, vivir a nivel internacional y conocer muchos sitios, culturas, y ha sido algo que me ha alimentado muchísimo mi manera de ver la vida desde otros ángulos. He podido hacer muy buenos amigos a lo largo del camino y es algo en lo que os quiero insistir porque es muy importante los amigos que vas haciendo a lo largo del viaje, pero es también importante saber que los amigos, conforme va cambiando la vida, pues también van cambiando, ¿no? Y que van cambiando los intereses y vas desarrollando nuevas amistades a lo largo de los años y que es precioso pues poder mirar atrás y ver todas esas personas que han sido tan importantes para ti en tu vida y que lo son a día de hoy, aunque estas hayan ido cambiando y no sean las mismas a lo largo del tiempo. La formación, como os decía antes, para mí es fundamental. Entonces, no parar de formarse. Yo hice, os contaba antes, ¿no?, ingeniería aeronáutica, hice un MBA, luego me formé en marketing y ventas, luego hice un máster en gestión en el IE, luego hice programas de verano y aún con los niños, ¿no?, como madre de familia, pues pero yo me iba a los veranos a hacer programas en Harvard, en Stanford, en INSEAD, porque es fundamental hacerse challenge a uno mismo y evolucionar, ¿no?, y pensar fuera de la caja y tomar conciencia de dónde uno tiene sus limitaciones y llevarlos al siguiente nivel. Además de mi posición en ASTI, pues soy consejera independiente en Telefónica, soy consejera independiente en GAM, soy miembro del patronato de la Fundación Endeavor y bueno, pues he tenido muchos otros cargos dentro del mundo del asociacionismo público. Me casé, que era impensable, ¿no? Mis padres jamás hubieran creído que yo me iba a casar porque estaba tan volcada en el mundo de la empresa que parecía que ese no iba a ser el camino. Y esto también quiero hacer ahí un parón para deciros que es muy importante el socio o la socia, da igual lo que os guste, pero el socio, el partner que tengáis en la vida, ¿no? Y que esa elección no solamente se puede hacer desde una situación puntual de enamoramiento, y perdonadme que os hable con tanta transparencia, sino que, por supuesto, el amor es clave y muy relevante, pero también desde una situación racional, ¿no?, de pensar quién es la persona que más os potencia, que os ayuda a conectaros con vuestro mejor yo y a quien vosotras podéis también ayudar, por supuesto, a que esa persona sea su mejor él o ella y que juntos podáis sentiros invencibles, ¿no?, y hacer muchísimas más cosas de las que se podrían hacer de manera individual. Eso es muy importante, compartir los proyectos de futuro y elegir a las personas que nos ayudan a hacer ese futuro realidad. Y dentro de ese futuro realidad, pues os enseño la foto de mis dos pequeños, Alejandro y Luca, de 6 y 8 años, aparte de los dos mayores que vienen por el primer matrimonio de mi marido y que constituyen esta maravillosa familia que tenemos. Entonces, también esto es muy importante, ¿no?, porque la vida, por supuesto, es estudiar, es formarse, pero es también para aquellos que quieran y que esto les llene, pues construir una familia, dejar un legado y hacer que otras personas, pues gracias a nosotros, a nuestra aportación y a su propia dedicación, pues se conviertan en ese legado en vida que dejamos a nuestra sociedad y que sigan pues sumando y aportando y divirtiéndose, y es algo precioso, debo decir
deciros que es compatible, aunque sea difícil el tener una carrera profesional exigente con tener familia. No digo que sea fácil y el que diga lo contrario, pues creo que nos quiere vender una moto que no es, pero que no sea fácil no quiere decir que no se pueda y no quiere decir que tengamos que dejar de soñar con ser los mejores profesionales, pero también con tener proyectos de familia pues que nos colmen y que colmen nuestros corazones. Y con esto deciros, bueno, que yo considero que mi viaje no ha hecho más que empezar, todavía queda muchísimo camino por delante. Todo lo que he aprendido como emprendedora en estos casi 20 años, pues ahora evolucionando lo tengo que desaprender cosas que como emprendedor valían, pero que como directivo en una gran corporación pues ya no valen. Y eso significa también tener la humildad de decir qué es lo que sé hacer, pero que ya no sirve que se siga haciendo de esta manera, qué es lo que tengo que deshacer para volver a hacer y mirar la vida siempre con esas gafas de diversión y de aprendizaje. Y os quiero dejar con unos cuantos tips, ¿no? Con unos cuantos consejos, por si son de utilidad, ¿no? Creo que yo soy un creyente de que en la vida los límites muchas veces los ponemos nosotros más de lo que realmente existen y a veces nos dejamos que los límites nos los pongan los demás. Pero somos nosotros los que tenemos que atrevernos y ser valientes para soñar grande y para poner los medios para que esos sueños se hagan realidad. Es muy importante tomar conciencia de las etiquetas. Las etiquetas no se pueden destruir porque existen siempre. Los modelos mentales nos ayudan, como en nuestro cerebro animal, a poder interpretar mejor la información que nos rodea y poder así tomar decisiones más rápido, reaccionar más ágil. Pero esas etiquetas, esos modelos mentales, a veces nos juegan malas pasadas, sobre todo si no somos conscientes de que los llevamos puestos, ¿no? Entonces, y también tenemos que saber que vamos a ser objeto de etiquetas. Yo tuve muchas etiquetas y las tendré a día de hoy. Todos las tenemos, ¿no? Porque era joven, porque era mujer, porque era hija de los jefes, porque me costó muchísimo hacerme con la confianza de la sociedad a la que yo me incorporaba, pero no pasa nada, ¿no? O sea, lo que es importante es tomar conciencia de esas etiquetas y desde ahí, sin buscar frontalmente atacarlas, pero con esa toma de conciencia, buscar trabajarlas y disolverlas. Liderar el cambio, uno no puede cambiar a los demás, solo se puede cambiar a uno mismo. Entonces, el cambio siempre debe empezar en uno mismo, ¿no? Y que tengo que cambiar yo para ayudar a que cambie mi situación vital. Hablo mucho de visión y consistencia porque el camino no es solo donde estoy hoy y desde donde estoy hoy donde quiero estar mañana, sino es atreverse, como decía antes, a ser valiente y soñar lejos y desde donde quiero estar dentro de unos años vista, con lo que sepa y con lo que no sepa, darme la oportunidad de descubrirlo, ¿no? Pero donde quiero estar, ¿cuáles son las acciones que tengo que estar tomando hoy, ¿no? Las acciones consistentes que me permitan estar mañana donde quiero estar. Creo que es muy importante vivir con felicidad y vivir con pasión, ¿no? La vida es muy corta, cada minuto que uno pasa no lo vuelve a vivir, ya el reloj no vuelve atrás. Entonces hay que exprimir el valor de la vida y vivirla con pasión y buscar ser felices en el camino. Esto es algo que yo lo he descubierto de más mayor porque tenía la tendencia a vivir en apnea, como quien se mete debajo del agua en la piscina y coge la respiración y dice, bueno, pues ya llegaré al otro lado. Y no es así, ¿no? La vida es respirar en cada momento, es disfrutar de cada minuto y eso, vivirlo con pasión, sea lo que sea que elijáis vivir y, por supuesto, siempre generando y buscando el bien común, ¿no? El bien individual nunca debe estar por encima del bien de los demás y cuando uno busca estructuras de bien común, a la larga siempre es mucho mejor para todos. Y con esto, pues nada, os doy las gracias por vuestra atención. Espero que este formato digital de ponencia no se haya hecho muy largo y que, bueno, que lo que he querido compartir de todo corazón os haya resultado de interés. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Verónica. Tenemos ya unas cuantas preguntas aquí en el chat que te voy a ir lanzando poco a poco, ¿vale? Espera, que voy en orden, que hay unas cuantas. Bueno, cuando salió el vídeo, creo que es de la fábrica del futuro de Peugeot, que salieron los robots, aquí Alegra preguntó, ¿esos son los robots de ABB? Para que ya los puedan identificar. Y luego Lara pregunta, ¿qué estudiaste y cómo se te ocurrió dedicarte a esto? Bueno, pues estudié ingeniería aeronáutica y la verdad es que a mí me atraía mucho el campo de la ingeniería desde niña. Me gustaban mucho los trenes de niña, me impresionaba mucho en general es descubrir la maquinaria y cómo funciona. Pero luego descubrí a lo largo del camino que también me encantaba la química
Me encantaban los aviones, ¿no? Esto de superar la gravedad y toda la parte de aerodinámica me parece que es increíble. Y bueno, pues ingeniería aeronáutica era una carrera que no era muy masiva, no había tanta gente que la estudiaba, daba una muy buena visión transversal de muchas temáticas y la verdad es que yo creo que hoy por hoy da un poquito más igual lo que estudies, ¿no? O qué ingeniería en particular estudies. Lo que es importante, como digo, como la formación es una formación a lo largo de la vida, pues a mí me permitió tener una base técnica y una base de comportamiento y de forma de pensar y de resolver problemas, y eso es lo que me he ido llevando con toda la formación adicional, tanto económica, de gestión, que he ido teniendo a lo largo de la vida. Vale. Rosa también nos hacía otra pregunta. ¿Compraste la empresa a los 4 años de llegar a Asti? ¿No te dio miedo? Buf, muchas cosas me han dado miedo y muchas cosas me siguen dando miedo. Pero sí, claro, también. Pero también me dio mucho miedo vender, la verdad, y que se incorporara a Asti en ABB. Sí, me dio miedo porque tenía apenas 28 años y bueno, pues tenía miedo de endeudarme y de que luego no tomar las buenas decisiones en la compañía y que la compañía no diera los resultados que tenía que dar y con esto no poder pagar la deuda. Tenía miedo por las personas que trabajaban en el equipo y muchas de ellas están trabajando a día de hoy, pues por que las decisiones no fueran las más adecuadas y que eso hiciera peligrar los puestos de trabajo, porque es muy importante, ¿no? Tengo mucha conciencia de responsabilidad de equipo y responsabilidad de construir un buen futuro, no solo para la compañía, sino por supuesto para todos los que la conformamos. O sea que el miedo desde luego existió. Lo que pasa es que también bueno, pues tuve buenos compañeros de viaje, buenos consejeros y creo que eso es también importante, ¿no? Cuando uno sabe que no sabe, si no pasa nada por no saber. Creo que eso es un aprendizaje maravilloso, ¿no? Que es descubrir que la vida no es saber de todo, sino que la vida es saber lo que uno sabe y lo que no sabe, mantener mucho sentido común y luego rodearte de personas que te complementan en ámbitos que superan a tus limitaciones actuales y saber, bueno, pues trabajar mucho el tipo de preguntas que uno hace es tan valioso como, más valioso que la respuesta es la pregunta. Entonces, para así, pues poder exprimir el valor de estas competencias que otros añaden y con esto, pues poder tener menos miedo, ¿no? Y trabajar mejor esas emociones y sobre todo los siguientes pasos de las decisiones que se van tomando a lo largo de la vida. Esto que comentas es muy interesante porque además muchos de nuestros alumnos están también ahora a punto de tomar decisiones, tienen muchas dudas porque no saben cosas y eso es una forma también de descargar un poco de presión, ¿no? Lo que acabas de comentar, me parece muy interesante. Vale, vamos por más preguntas. Aquí Laura Pascual te decía, gracias por la masterclass, Verónica, nos inspiras un montón. Mi única duda es si hay algún proyecto que te hiciese ilusión llevar a cabo en el futuro. ¿Te hemos perdido, Verónica, la voz y el audio? Aquí estoy, ¿me oís? Sí, pero no te vemos. Ahora sí te veo. Ay, Dios mío. Ahora, perdonadme, que no sé qué ha pasado. Perdonadme. Sí, ¿puedes repetirme la pregunta, Ana? Sí, que si hay algún proyecto que te hiciese ilusión llevar a cabo en el futuro. Muchísimas cosas, la verdad. Bueno, me hace mucha ilusión lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? Embarcar a Asti dentro de este mundo ABB y llevar a Asti a ser realmente una empresa global. Bueno, todas las cosas que estamos haciendo, desarrollar la unidad de robótica móvil en China, desarrollar nuestra capacidad de producción allí, ampliar, por supuesto, pues nuestra fábrica en Burgos, desarrollar nuevas capacidades y nuevas formas de trabajar con todos los países de ABB, evolucionar nuestra tecnología. Bueno, o sea que lo que estamos haciendo ya ahora es chulísimo. Pero luego, además, claro, pues hay muchas otras cosas que me apetecen hacer, ¿no? Creo que dentro del ámbito de la tecnología, y a mí me atrae muchísimo esto de la hibridización humano-máquina, porque creo que hay muchas capacidades para hacer proyectos tecnológicos robóticos, pero que ayuden mucho al ser humano, ¿no? Que ayuden a superar sus capacidades. Entonces, toda esta parte de la robótica mezclada con la biología me resulta de enorme interés. Hay un sinfín, yo soy de carácter muy emprendedor, entonces hay un sinfín de temas que me atraen y que, bueno, pues que ya exploraré si me llega el momento y si no, pues entre tanto leo de ellos que me interesan mucho y sigo haciendo lo que estoy haciendo, que es muy divertido.
Muy bien. Bueno, Luisa aquí reclama que quiere ver a Bebé el próximo año, que es una pasada. Y Sara Serrano pregunta, hola, me ha gustado mucho la masterclass, a mí me gustaría saber qué tipo de perfiles tenéis en ASTI Mobile Robotics o qué estudios tienen las personas que trabajan en la empresa. Pues, a ver, la verdad que contratamos muchísimos ingenieros y a ingenieros, ingenieras, a muchas personas también que vienen de formación profesional en ámbitos variados como electrónica, electricidad, mecánica. Dentro de las ingenierías también trabajamos con casi todas las disciplinas, industrial, teleco, mecánica, electrónica, aeronáutica, por supuesto. Y luego, bueno, pues por supuesto también tenemos otro tipo de disciplinas, ¿no? O sea, porque económicas, de gestión, o sea, pero así el grosso de la compañía, ¿no? Desde la perspectiva técnica, que es de la que hemos venido hablando, pues es fundamentalmente eso, ingenierías y formación profesional técnica. Vale. Aldara, bueno, muy relacionado con esto, preguntaba si era muy difícil trabajar. Entiendo que se refiere a entrar en ABB. Si es muy difícil entrar a trabajar en ABB. Pues no sé si deciros si es fácil o difícil, es cuestión, lo primero que hay que hacer es intentarlo, ¿no? O sea, que si os apetece este mundo y os parece atractivo, pues la verdad que nosotros siempre buscamos gente con una cierta base técnica, pero sobre todo buscamos actitud, es decir, personas que tengan esa valentía y esas ganas de superarse a sí mismos y de seguir evolucionando a lo largo de la vida, porque las personas cuando entramos a trabajar en una compañía, las necesidades que cubrimos cuando entramos a trabajar son muy distintas de las que vamos cubriendo cada año, ¿no? De desarrollo, porque gracias a Dios pues todo cambia mucho. Esta mañana estaba en una reunión con una persona que decía, llevo 21 años en ASTI y creo que he estado como en ASTI ABB, y creo que he estado como en 5 compañías, ¿no? Porque bueno, como todo ha evolucionado tantísimo, entonces es difícil, bueno, yo creo que difícil no es, lo que hace falta es tener ganas, tener una buena formación de base, por supuesto, y luego pues tener, eso es, que te apasione este mundo, que te guste el challenge, ¿no? Que te gusten los retos y superarte a ti mismo, que te guste el trabajo internacional y bueno, pues eso, esas son las bases. Y vamos ya por la última pregunta, que además estamos fuera de tiempo, te estamos robando ahí unos minutillos. Jara, ¿cuál es el momento más duro que has tenido? ¿Cómo lo superaste? Qué buena pregunta, Jara. Pues hay muchos, he tenido bastantes momentos duros, la verdad. Bueno, pues cada vez que he tenido un momento duro, primero he intentado identificar cuánto de la dureza del momento venía por mi propia interpretación. Porque la verdad que hay momentos que uno vive que son muy duros, pero porque uno los hace muy duros, más duros de lo que realmente son. Hablo sobre todo en el sentido profesional, está claro. Entonces, bueno, pues cuando yo me incorporé a ASTI, llegué a un acuerdo con mis padres por 2 años, mis padres se fueron casi a los 4 meses y se fueron por ahí con la mochila a recorrerse Latinoamérica, yo me quedé muy sola y entonces, pues claro, digo muchas veces que uno, pues cuando sales a caminar o con la bici o a subir la montaña, pues a veces no puedes elegir que no haya una tormenta o que no haya mal tiempo, que no se levante el viento y pases un frío tremendo, ¿no? Hay veces que no puedes decidir las condiciones del contexto. Puedes influenciar en ellas de una manera limitada, pero lo que sí que puedes decidir es con qué actitud recorres el camino, ¿no? Entonces, lo primero es mirarse a uno mismo, porque soy muy defensora de que no puedes cambiar a los demás, solamente te puedes cambiar a ti con qué actitud vives las cosas. Y luego, a partir de ahí, y trabajado eso, pues intentar ser lo más realista posible con qué es lo que ocurre, para no hacerse trampas jugando al solitario, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué puedo hacer yo para que eso cambie? ¿Y quién me puede ayudar para que esto ocurra? Porque las cosas no las hace uno solo, no estamos solos en el mundo y las soluciones a nuestros problemas no vienen de uno mismo solo. Por supuesto, eso no quiere decir que deleguemos nuestros problemas en los demás ni el liderazgo de nuestra vida a otro y que otro lo resuelva por ti. No, señor. Pero
pero tampoco quiere decir que tú estés solo, porque no estamos solos. Entonces, ahí en los momentos duros es muy importante, incluso yo diría, poder hablar en alto de los problemas que vivimos, ¿no? Tener algunas personas de confianza con las que poder hablar de nuestros problemas y poder expresarlos con naturalidad y con humildad, porque aquí nadie es perfecto, y saber decir, pues cuando no puedo, cuando tengo miedo, o sea, reconocer las emociones creo que es muy importante. Nuestro cuerpo es un gran sensor con piernas que nos dice muchas cosas que muchas veces no escuchamos. Entonces, poder hablar de ello, poder tomar conciencia de nuestra actitud ante la situación y saber buscar ayuda, para mí son elementos fundamentales, ¿no? Saber no hacerse trampas cuando es solitario, entender de verdad dónde está el problema y buscar cuáles son los compañeros de viaje que te pueden ayudar en ese momento, en esa situación. Pues muchas gracias, Vero, por la sinceridad y por todas las respuestas. Chicas, muchas gracias por vuestras preguntas. Y ya como cierre, si quieres darles un último mensaje inspirador ya para cerrar la sesión y con eso ya clausuramos la masterclass, pues todo tuyo. Pues nada, yo no os puedo decir más que el futuro depende mucho más de vosotras de lo que vosotras tal vez penséis y que sois vosotras quienes lideráis vuestra vida y que sois vosotras las que decidís hasta dónde lleváis, ¿no? Dónde ponéis vuestros límites. Entonces, que a por ello, ¿no? Que el mundo es apasionante, que hay tantísimo por hacer y que toméis, que cogáis las riendas, ¿no? Y por eso estáis haciendo STEM Talent, que disfrutéis del programa, pero que toméis las riendas de lo que hacéis y de lo que queréis hacer, porque tenéis muchísimo que hacer y muchísimo que decir y muchísimo potencial por explotar. Así que a por ello. Y que vaya muy bien. Pues con ese mensaje, Vero, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y muchísimas gracias, chicas, por estar ahí. Espero que os haya gustado, a las que lo estáis viendo ahora, a las que lo vais a ver después en diferido. Os mandamos a todos un beso muy grande y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.